En CR Noticias presentamos La Entrevista. 6:34 para CR Satelital. Es un gusto poder enlazarse a esta hora con Miami, Estados Unidos. Allí está el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que es el director del Instituto Interamericano para la Democracia y un conocido analista internacional, político boliviano. Fue ministro de la Presidencia, ministro de Gobierno y ministro de Defensa en el primer y segundo gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero el doctor Carlos Sánchez Berzaín tiene su residencia en Miami y por supuesto siempre es presto para poder abordar temas de carácter internacional. Y la coyuntura obliga a escuchar su reflexión, doctor Sánchez, acá en Ecuador, una vez de que se han lanzado mutuas acusaciones entre el presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el venezolano Nicolás Maduro. Incluso han llegado a términos fuertes. Nuestro presidente ha calificado de asno al mandatario venezolano y también el venezolano lo ha calificado de estúpido. ¿Qué está pasando con nuestras democracias? Le preguntamos, doctor Sánchez, y bienvenido a la CR Satelital. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia en el Ecuador. Bueno, para entender lo que está pasando en el Ecuador hay que mirar la región, hay que mirar las Américas y hay que recordar que hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. La América democrática a la que se ha reintegrado el Ecuador de la mano del presidente Lenín Moreno después de 10 años de correísmo que tenía al Ecuador alineado en el grupo dictatorial del castrochavismo, liderado por Cuba y Venezuela, organizado por Chávez y Castro, donde hoy día permanecen Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces, esas dos Américas están en conflicto. La América dictatorial que agrede permanentemente a la América democrática. Entonces, entendiendo eso, que es la historia lamentable del siglo XXI, porque esto empieza con el siglo y permanece hasta ahora, entendiendo que hay dos Américas, lo que ha pasado y está pasando en el Ecuador es una conspiración transnacional dirigida por el castrochavismo y asentada nacionalmente en el Ecuador en su brazo operativo, que es el correísmo, para desestabilizar la democracia renaciente del Ecuador y para producir una situación con la cual traten de arrastrar al Ecuador de nuevo a la corriente anterior. Los hechos de agresión, de vandalismo, con el pretexto que fuera, se utilizó el tema de el decreto que suspendió las subvenciones a los combustibles, han producido una situación de claro golpe de Estado en Ecuador, que además no es un hecho aislado, porque esta situación del Ecuador estuvo precedida por el acto de agresión que el mismo castrochavismo, Cuba, Venezuela y su grupo hicieron semanas antes contra Colombia, con el rearme de las FARC y el conflicto internacional que trató de crear con ese motivo el dictador Maduro, trasladando tropas venezolanas a la frontera con Colombia. Pasado eso, viene un incidente que está todavía en desarrollo, que es el cierre del Congreso en el Perú, que es parte de los procedimientos claros del castrochavismo para desestabilizar democracias. Así se operó en Argentina a principios de siglo, en Bolivia, en la propia Venezuela. Y después de eso viene Ecuador, pero el tema no se ha detenido en Ecuador. Yo escribo el 13 de octubre una columna en la que señalo que Ecuador está bajo amenaza y bajo ataque del terrorismo castrochavista, pero con una pregunta: ¿quién sigue? Y no pasan 5 días y sigue Chile. Y lo que Chile está sufriendo ahora es exactamente lo mismo que ha sufrido el Ecuador hace unos días, unas semanas, en Chile, con el pretexto de la subida de unos centavos en el metro de Santiago. Se han producido ataques en todo Santiago, en todo Chile, en otras regiones donde el metro no tenía ninguna influencia, y obviamente es nuevamente el brazo operativo transnacional cubano-venezolano
que además está confesado, porque ustedes que manejan las noticias han visto y han difundido dos hechos muy importantes. Primero, el codictador de Venezuela, Diosdado Cabello, diciendo que hay una brisita bolivariana y que esa brisa se va a volver en un intenso viento, mencionando concretamente a Colombia, al Perú, a la Argentina, al Ecuador, hace una semana. Y ayer el dictador Maduro, vanagloriándose de que el plan que han hecho en el marco del Foro de Sao Paulo, que es uno de los brazos operativos criminales del castrochavismo, se está cumpliendo en la región. Entonces, este es un tema regional muy delicado, en el que les reitero, hay que ver el tema ecuatoriano como parte de este gran ataque, de esta gran ofensiva de las dictaduras castrochavistas contra las democracias, porque los países atacados son los que estaban señalando a la dictadura de Venezuela y Cuba como violadores de derechos humanos y usurpadores del poder. Y ahora están bajo este ataque que puede continuar en otros países. Yo creo que el castrochavismo tiene en la mira a Paraguay, a Argentina, a Brasil y al propio Uruguay. Y por eso propongo en mi trabajo de esta semana que las democracias deberían poner atención al asunto y tratar de hacer una estrategia que los obliga a poner fin a las dictaduras de Cuba y Venezuela en la región. Doctor Sánchez, la radiografía que usted nos ha hecho y que lo hemos escuchado detenidamente se apega a lo que está pasando en nuestras naciones. Hay un claro afán desestabilizador en toda la región. Este diálogo es compartido con la ciudad de Guayaquil. Ahí se encuentra Patricia Giler, Blanca Chiquito, que también tienen otras inquietudes. Porque yo más adelante quisiera topar, si tenemos unos minutos, compañeras, el tema de Bolivia. Pero antes, escuchemos, Patricia, le escucha el doctor Sánchez Berzaín en Miami. Sí, muchísimas gracias por el tiempo que nos está proporcionando. Lo que usted dijo, tal cual lo manifiesta Fernando, es una radiografía. La pregunta es, ¿qué hacer? Porque ahí, por ejemplo, la prensa también tiene la misma, exactamente, tiene un lugar que es el mismo, el del maltrato, el desprestigio. Aquí en Ecuador hubo más de 100 periodistas agredidos, no, uno secuestrado que le rompieron la cabeza, tiene ahorita una denuncia de intento de asesinato. Ahora, ¿qué hacer? No solamente a nivel del periodismo, ¿qué hacer a nivel de la sociedad? ¿Cómo de alguna forma blindarnos ante este tipo de ataques que no nacen de nuestra realidad, que son provocados de afuera y manipulados de afuera? Lo escucho, doctor. Bueno, primero sobre el periodismo, decirle que el castrochavismo es enemigo de la prensa libre y que ustedes en el Ecuador han sido víctimas durante 10 años de ese oprobio, desde la confiscación, apropiación indebida, cierre y manipulación de canales y periódicos ecuatorianos hasta la famosa ley Mordaza, que ha sido el ejemplo de la violación más grande de la libertad de prensa en las Américas. Entonces, no es raro que cuando el castrochavismo va a la violencia, los periodistas sean agredidos porque la libertad de prensa es su enemiga. Con ese apunte, que es una constatación más de la realidad objetiva, agregar que la respuesta a su pregunta está en la simple defensa de la democracia. ¿Qué hay que hacer para eso? Primero, hay que observar la realidad objetiva como lo estamos haciendo en este momento y hay que identificar claramente al adversario. El tema que está pasando en Colombia, en Ecuador, en Chile, en la Argentina, no es un tema local, es un tema transnacional y el adversario está dirigido por Cuba, operado por Venezuela y secundado por Nicaragua, Bolivia, las FARC, el ELN y el entorno de lo que se llama el Foro de Sao Paulo. Ese es el adversario, ese es el enemigo de la democracia. No hay que tener temor en denunciarlo, porque a veces hay gente que mira la cosa como un tema local, trata de llevarlo a la política interna, y esa es precisamente la estrategia para politizar estos hechos que son de crimen organizado transnacional y tratar de disimularlos como si fueran eventos políticos locales. O sea, la primera cosa que hay que hacer para defenderse es saber quién te está atacando, y el ataque proviene de nuevo de Cuba, que dirige este consorcio transnacional criminal que se llama castrochavismo. Su principal operador es Venezuela,
están integrados Nicaragua, Bolivia, regímenes dictatoriales, las FARC, el ELN y este sistema que llaman el Foro de Sao Paulo. Identificar al adversario. Lo que tienen que hacer los gobiernos democráticos de América Latina es ya por interés propio plantear una dinámica de defensa, que puede ser en el marco de la OEA, que puede ser en el marco del Grupo de Lima, que puede ser en el marco del TIAR, para tomar medidas concretas contra esa agresión. No puede ser que estas agresiones se produzcan y los gobiernos democráticos permanezcan inermes y se limiten al intercambio de declaraciones o de insultos. Yo quiero decirle que todo esto está pasando en América Latina, porque en el momento en que los países democráticos se concentran y se reúnen para atender la crisis de Venezuela, no pasan de declaraciones. No se ha tomado una sola medida efectiva para cesar la ocupación cubana en Venezuela. No se ha tomado una sola medida efectiva de parte de los países latinoamericanos, de las democracias latinoamericanas, para cesar la intervención y la amenaza terrorista que ejerce desde hace décadas el régimen cubano en las Américas. Sí lo ha hecho Estados Unidos, al que tanto se les reclama. Estados Unidos ha empezado a tomar una serie de medidas, sanciones económicas, sanciones políticas, presión sobre Cuba y Venezuela, y eso ha generado que Cuba esté de nuevo en un periodo especial y que Venezuela está prácticamente aislada. Imagínense ustedes que si los gobiernos democráticos de América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, toman ese mismo tipo de acciones sobre Cuba y Venezuela, obviamente esos regímenes van a dejar en libertad a sus pueblos más rápidamente. Si no se trata de tomar acciones violentas, se trata de ejercer presión, pero efectiva, con el comercio, con la diplomacia, con las relaciones exteriores, y más allá de las declaraciones del Grupo de Lima y de la declaración de haber activado el TIAR, no se ha visto nada, y eso no es defensa. El tercer elemento, además de esas acciones concretas que se tiene que llevar adelante, es una campaña muy importante de información a la opinión pública nacional en cada país y a la opinión pública regional de que esto está sucediendo, de que aquí hay una gran ofensiva para cambiar la forma de vida, alterar las libertades, violar los derechos humanos, que termina en daño al ciudadano. Porque vamos al caso del Ecuador, todos los daños que se han causado en la propiedad pública y privada, los miles de millones de dólares que se han perdido con esos días de agresión al poder, a la democracia, agresión al Ecuador, porque eso es lo que ha sucedido. ¿Quién los termina pagando? Los termina pagando el pueblo. Nosotros mismos. Se ha puesto como pretexto que se quería evitar un alza en el costo del diésel y la gasolina, y en esos días de conspiración, subversión y crimen callejero se ha causado un daño mucho más grande que lo que se podía ahorrar con el famoso decreto supremo. Efectivamente. Entonces, la gente tiene que ser consciente que su forma de vida, sus libertades están bajo amenaza, y que esas amenazas vienen de la dictadura más antigua de la región, 60 años Cuba, que controla la dictadura de Venezuela, 20 años, que han instalado juntos dictaduras en Bolivia, 14 años, Nicaragua, 13 años de duración, y que antes tenían controlado al Ecuador 10 años. Doctor Sánchez. Entonces, con esos tres elementos yo creo que podemos sugerir una estrategia que no sea reactiva, que tiene que ser una estrategia de iniciativa para evitar el quiebre y el perjuicio a las democracias en las Américas. Vamos a una nueva pregunta desde la ciudad de Guayaquil. Blanca Chiquito pregunta a esta hora, doctor Sánchez. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos una línea en la radio de tratar de ser lo más lineal, ni a la derecha ni a la izquierda, sino en el centro, para poder tener una óptica realmente general de lo que está pasando, ¿verdad? Sin partido de lado o de otro. ¿Qué cree usted que también aparte ha fallado por parte de los gobiernos, ¿verdad? De presuntamente izquierda. ¿Qué ha fallado? Porque, por ejemplo, en Ecuador se socializó, no se socializó una subida de precios de la gasolina, y ese fue el detonante para que las personas quizás ya estaban pensando hacerlo, ¿no? Pero este sí fue el detonante para que las personas salieran a las calles y reclamaran, obviamente, qué era lo que estaba pasando con esa subida de la gasolina, que si bien es cierto desde el punto de vista personal es necesario una sinceración de precios en los combustibles, no fue lo ideal de socializarlo como se debió hacer en su momento. Este es el tema de Ecuador.
podemos analizar los otros temas de los países latinoamericanos, estimado doctor. Empecemos por Ecuador. Gracias. Bueno, miren, primero yo quiero dejarle claro que este no es un tema de derechas o de izquierdas, porque las derechas y las izquierdas tienen un marco de expresión que es la democracia, un sistema en el cual a través de las elecciones alguien toma el poder, alguien toma la oposición, disputan ideas, disputan proyectos, disputan programas que tienen que ver con este posicionamiento que se ha venido a llamar derecha e izquierda y que cada vez está más desfigurado por la globalización, ¿verdad?, y por la revolución tecnológica, pero ese es otro tema. Pero la idea que le quiero dejar clara, que esta conspiración contra la democracia, que este gran contraataque del castrochavismo a las democracias de las Américas no es un tema ideológico ni es un tema político, es un tema de agresión del crimen organizado, de una agresión sediciosa que ellos tratan de revestir de ideología, pero que de ideología no tiene nada. ¿Cuál es la ideología de la conspiración rearmando a las FARC en Colombia? ¿Cuál es la ideología de las agresiones y los destrozos producidos en el Ecuador? ¿Cuál es la ideología de lo que está pasando en Chile? No es un problema ideológico, es un problema de una agresión para lograr, a través de crear crisis en las democracias de América Latina, hacer que sobrevivan las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Dicho eso, en el tema de que los gobiernos tienen que socializar y tienen que hacer mejor gobierno, nadie está en desacuerdo. Ahora, el pretexto en el Ecuador fue el decreto supremo de eliminar las subvenciones. Seguramente el gobierno lo hizo muy mal, pero en democracia hay mecanismos para corregir un mal gobierno. Está el Parlamento, está la Asamblea, interpelaciones, peticiones de informe, están los tribunales para pedir la nulidad de documentos que sean inconstitucionales, está la prensa libre para hacer campañas que fuerzan a los gobiernos a retroceder, está el derecho de libre expresión, manifestaciones, pero no manifestaciones criminales que vayan a destrozar el ornato público, la propiedad pública, que asalten la Contraloría, como les ha sucedido a ustedes, o que destrocen la propiedad privada. O sea, en democracia el derecho a la protesta está garantizado, pero es el derecho a la protesta, no el derecho a cubrir o disfrazar de protesta el crimen organizado y la sedición y la conspiración. Y no es el derecho a matar tampoco, y no es el derecho a matar. Hay que diferenciar las cosas y hay que usar los mecanismos democráticos para oponerse a los malos gobiernos, para corregir las malas disposiciones, para aportar a una discusión nacional que lleve a mejor rumbo al país, pero de ninguna manera eso es levantándose en armas, bloqueando caminos o agrediendo la propiedad pública y privada, Doctor y paralizando el país. Doctor Sánchez, para finalizar y agradeciéndole por su tiempo, ¿cuál es la lectura que tiene respecto a la situación que se ha generado en las últimas horas en Bolivia? El presidente Evo Morales está a punto de ganar la reelección en ese país, en medio también de violentas protestas, y su rival principal, Carlos Mesa, en cambio, denunció un fraude electoral. Le escuchamos, doctor. Bueno, yo vengo describiendo la situación de Bolivia como la de una dictadura electoralista. ¿Qué es una dictadura electoralista? Es este sistema que han instalado en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y que ahora lo practican incluso en Cuba, y que... ¿Aló? ¿Hola? Sí. ¿Hola, me escucha? Sí, por el cual escucho. Los pueblos votan pero no eligen. En una dictadura electoralista el gobierno manipula los resultados, manipula y es el que controla los órganos electorales y termina imponiendo su voluntad allá de lo que la gente quiera. En Bolivia estamos viendo uno de los capítulos ya finales del fraude electoral monstruoso que Evo Morales ha montado desde hace años para mantenerse indefinidamente en el poder, empezando por el hecho de ser candidato, porque él no debería ser candidato, perdió el referéndum del 21 de febrero de 2016, su propia constitución con la que suplantó a la República de Bolivia, a la constitución anterior, en el mismo estilo de Ecuador y Venezuela, del Ecuador de Correa, le prohíbe ser reelegido.
Y en esa dinámica ha llevado adelante una cadena de crímenes que lo han llevado a participar de una elección en la que no debería estar y en la cual no tiene otro recurso para sobreponerse a la voluntad popular, que no lo quiere, porque el pueblo boliviano quiere que Evo Morales deje el poder, el pueblo boliviano quiere recuperar su democracia. No tiene más recurso que el fraude. Pero ese fraude no es una creación nacional, no es una genialidad boliviana. Ese fraude es la repetición de lo que ya hizo Chávez en 2005, de lo que hizo Maduro con Capriles hace unos años y de lo que vieron ustedes los ecuatorianos suceder hace un par de años cuando el correísmo en el escrutinio y en el control de los votos en la elección en que participó Guillermo Lasso hizo fraude electoral. Otra cosa es que el resultado de ese fraude electoral denunciado y nunca investigado haya dado un presidente como Lenín Moreno, que se salió de las filas del castrochavismo y decidió apostar por la recuperación de la democracia en el Ecuador. Eso es otra cosa. Pero el sistema castrochavista funcionó para que el Delfín de Correa pueda ganar, entre comillas, una elección. Esto está pasando en Bolivia. Evo Morales, que fue elegido por 5 años y sin derecho a ser reelegido, va a cumplir en enero 14 años en el poder y está queriendo un cheque en blanco falsificado por 5 años más. Y el pueblo boliviano está resistiendo. Si usted quiere resumir la crisis boliviana en una frase, se llama fraude castrochavista en Bolivia, y eso puede llevar a consecuencias inevitables, pero también impredecibles, porque ya se han producido hechos de violencia, el pueblo está exaltado, el gobierno va a reprimir como lo ha hecho en Venezuela, como lo ha hecho en Nicaragua, como lo hace normalmente en Cuba, y tenemos una dictadura más del castrochavismo que en estas circunstancias la comunidad internacional ya no va a poder negar, porque así hasta ahora había un gran esfuerzo para mantener a Evo Morales como una democracia en crisis, como una democracia bajo acoso, y no incorporarla en el grupo de las dictaduras que siempre fueron enunciadas como 3: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Doctor Ahí está Sánchez. Bolivia como la 4ª dictadura con lo que estamos viendo pasar. Doctor Sánchez, le queremos agradecer por su tiempo, por haber dialogado con nosotros desde Miami y por supuesto esperemos que en medio de todo este panorama gris, ojalá haya una luz que pueda sacar de este túnel en que están sumidos y como usted ha mencionado y lo ha sumido el castrochavismo a la región. Gracias nuevamente al doctor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, máster en ciencia política, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Muy amable y una buena mañana, doctor. Encantado igualmente para ustedes. Muchas gracias.